Si a una película cuya ambientación evoca los escenarios de Tim Burton y Terry Gilliam le sumas una estética retrofuturista que homenajea al Metrópolis de Fritz Lang y a ese cóctel visual además se le añade una historia que revisa el mito de Frankenstein, pero bajo la lupa de un feminismo delirante, entonces el resultado es Pobres Criaturas, la última afiebrada y libertina puesta en escena cinematográfica del director griego Yorgos Lanthimos. Soy Nilton Torres y junto con Carlos Ñaupari y Cristian Espinosa te damos la bienvenida a Ya la vi, el podcast de los cinéfilos. Ya la vi, el podcast en el que tres cinéfilos con mucho tiempo libre conversan sin censuras y sin miedo a los spoilers sobre esa película de cartelera de la que todo el mundo está hablando. Ya la vi, el podcast de los cinéfilos. Carlos, Cristian, ¿cómo estamos esta semana? ¿Qué tal? Ya la vimos, ya la vieron, ya la veremos. ¿Cómo estamos? Ya la vi, ya, ya la vi y me gustó, de arranque les digo. Ya la vimos, ya. Arranquemos también, ¿qué tal, muchachos? También vengo muy bien de ver esta pela, así que espero que hoy el programa esté justamente en su punto. Pues, como siempre, vamos a hacer una pequeña sinopsis de la peli. Pobres Criaturas nos presenta a Bella, que es interpretada por Emma Stone. Bella es una joven suicida que es revivida por el doctor Godwin Baxter, interpretado en esta ocasión por el genial Willem Dafoe, y quien a través de sus experimentos, este hombre juega a ser Dios. Bella de alguna forma representa para este científico loco la cúspide de los afiebrados experimentos en los cuales él se embarca para mezclar razas, animales entre especies, ¿no? Pero como una recién nacida, Bella tiene un cuerpo adulto y descubre las maravillas sensoriales que el mundo le ofrece, por decirlo de alguna forma, a tal punto que abandona a su creador para embarcarse en un viaje lleno de experiencias y sensaciones, cada una más transgresora que la otra. Dicho esto, Carlos, Cristian, comencemos con la revisión de la película. Pero antes, yo lo primero que quiero apuntar es que para mí, ¿no? Pobres Criaturas, es estas cintas que sin duda te invita a la polémica, que está llena de capas narrativas, subtramas fugaces, las cuales pueden hacer incluso ruborizar algún tipo de espectador, ¿no? Y digamos, este tipo de espectador sensible a los bochornos de la sexualidad y la sensualidad que se distribuyen a lo largo de los 140 minutos que tienes la Te película. tapaste los ojitos, Nilton. Se Sí, sonrojó de sí, varios. me emocioné. Sí, estaba volviendo a algunas escenas de la película. Escúchame, esta película está nominada al Oscar, ¿cierto? Sí, está nominada al Oscar como Mejor Película y tiene otras nominaciones además. Emma Stone también está nominada como Mejor Actriz. Interesante, interesante. Tiene 11 nominaciones esta película. Y antes de empezar con la apreciación de cada quien, ¿eh? Porque esto también es como, ¿no les parece curioso? Porque técnicamente el personaje de Bella es como o sea, es políticamente incorrecto ya la palabra, ¿no? Pero es media retrasadita. Es retrasadita porque es la mente de una niña en el cuerpo de un adulto. Así es. Sí, pero creo que, o sea, es que al principio incluso el doctor utiliza la palabra, él piensa que es retrasada, ¿no? El Pero después cuando discípulo va del descubriendo que en doctor realidad es Godwin, ¿no? El el discípulo. discípulo, cuando va descubriendo que es más bien un bebé cuyo cerebro está en el cuerpo de ella, como que de alguna manera cambia esa suerte de información y creo que también la actitud, porque cambió la actitud en mí, porque yo también pensé que era una chica ¿no? que tenía un retraso mental, pero después con esa información, no, la verdad es que eso te invitaba como que a entender al personaje y empezar a descubrirlo poco a poco, ¿no? Y se me fue esa idea Sí, sí, rapidísimo sí. de la cabeza. Yo creo, no, creo que es una cuestión muy, muy, muy pequeña, ¿no? En la pela, No, ¿no? efectivamente, ese detalle, ¿no? De al darte cuenta de que es una mujer, pero con el cerebro de una criatura, es lo que, como tú dices, Carlos, primero te hace entender y luego es el punto de partida para donde descansa esa etapa o ese viaje, ¿no? Del héroe que tiene en este caso el personaje de Bella para descubrirse a sí misma y descubrir el mundo
que se le presenta ante ella. Sobre todo a partir, ¿no? Como dije al inicio, el tema sensorial, ¿no? La sensualidad, eso, ese despertar. ¿No les parece recurrente que este tipo de películas donde los personajes no tienen un desarrollo intelectual, emocional completo y que tienen una cierta mirada infantil, desconectada, si quieres, incluso de la realidad, y que hacen un viaje interior, exterior, físico, emocional? ¿No les parece medio recurrente que siempre terminen siendo nominadas, tanto en película como en Que, por actuación? ejemplo, estás Es que pensando que en Forrest yo creo que Gump, en Rayman, ¿no? Obvio, Rayman, en Sam, o I sea, Sam. es la clásica, ¿no? en parte. Ahora, ojo que aquí lo divertido es que lo crean en toda una realidad distópica, que se basa en sus propias reglas, ¿no? Pero, y aquí es lo que yo diría que es mi primera apreciación de la película, que me gusta, pero que no me termina no me la termino de comprar completa, ¿no? Porque siento que el director crea sus propias realidades, como en otros ejercicios previos, pero que las realidades las que crea, de todas maneras están basadas en proyecciones de nuestra realidad, de la sociedad como realmente es. Entonces, de todas maneras, en algún momento vuelve al redil, ¿no? De lo normal, de lo establecido, de lo políticamente correcto y qué sé yo. A pesar de que juega a transgredir, como mencionabas, Nilton, muchas cosas, especialmente con respecto al sexo, ¿no? Pero siento que igual, o sea, entra como una fantasía potente que te atrapa, pero que a la larga va llevando otra vez al mismo punto de inicio social, estructurado que todos tenemos. Sí, es interesante lo que mencionas, Cristian, porque yo también pienso, digamos, como una cuestión de primer vistazo, es que es siempre raro encontrar una película que te lleve justamente por otro tipo de camino, ¿no? Ya sea en su historia o ya sea a través justamente de ese cómo extraordinario que tiene esta película y que arranca, como dices, de forma muy potente, ¿no? Con estos personajes, con estos escenarios, con estas insinuaciones de estos países cambiados en su estética, en su arquitectura, ¿no? Manteniendo ciertas cosas. Y claro, digamos es impresionante y chévere ver siempre una historia que de alguna manera tenga un punto de vista así. Pero coincido contigo en lo que los personajes, digamos, y sus historias al final, digamos, van decantando en ciertas cosas más bien más mundanas, ¿no? Y no necesariamente resueltas a nivel de esa fantasía en la que están envueltos, ¿no? Me pasa, obviamente, con Bella y con la resolución de ciertas cosas que ella tiene hacia el final de la película, porque creo que igual termina siendo una suerte de convención social de hoy, ¿no? Que es de pronto la mujer empoderada, la mujer, digamos, independiente y el hombre castigado y qué sé yo, ¿no? De alguna Tal cual. forma así pierde un poquito esa fantasía en la que ella, digamos, tiene ese aprendizaje, además con un vehículo del que ya vamos a hablar, que es raro, ¿no? Que hoy todavía sigue siendo el sexo, ¿no es cierto? Claro, En ese aspecto, ¿no? El sexo como elemento liberador, como elemento transgresor. Siempre, digamos, el sexo ha sido un elemento transgresor en la literatura enormemente, pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Y lo que decía Nilton en algún momento, ¿no? Que este vehículo todavía sigue siendo un elemento tabú, transgresor, de aprendizaje, liberador, cuando de pronto ya debía ser simplemente, digamos, por lo menos aceptado así, como lo que Es que es. un poco, ¿no? Si nos volvemos, digamos, a la película, y uno de los elementos de vestuario que aparece dentro de la película, que son los corsés, ¿no? Que usa en algunos momentos Bella y otros personajes que van apareciendo, digamos, en el viaje de Bella. El corsé como figura esta de atrapar, de contener, que la película luego revienta para llevarnos, ¿no? Por esas febriles, ¿no? Experiencias, pero al final siempre volvemos otra vez al corset. Y creo que esto de alguna forma representa a nuestra propia sociedad occidental, que a veces nos llenamos la boca de libertades
o de liberalismo, cuando en realidad estamos bastante contenidos y nos contenemos sobre la base no sé, desde la fe, las religiones o las propias o el propio establishment que te dice qué es lo políticamente correcto. No sé, yo siento que la película juega también con eso. Bueno, más que juega, la película se plega y no se deshace de esa convención, por decirlo de alguna forma. Y entonces, he ahí quizá que nos resuene, nos rechine o que nos sintamos que quizá esa transgresión visual o narrativa finalmente está contenida en realidad en beneficio de la película. ¿Qué les pareció la propuesta visual? A mí, por ejemplo, me encantó que tuviera el formato cuadrado, como en una película de televisión. Me encantó que las escenas, la escena del suicidio fuera colores, que el momento de su muerte fuera en blanco y negro, y luego volvieras nuevamente al color. Que, ¿No? ¿Ya? Esas cosas me gustaron. Otra cosa que me gustó fue la, la creatividad con la que hicieron los escenarios irreales. Y me recordó mucho al cine de Wes Anderson. El juego de las perspectivas falsas, los escenarios con colores apastelados, irreales, pero que juegas a que existen. Sí, es cierto. Y además, bueno, el uso también de los angulares, ¿no es cierto? Muy fuertes, estas imágenes, digamos, muy amplias y hasta cierto punto deformadas, ¿no? Que es casi un punto de vista rarísimo que se emplea en el cine. Igual, digamos sé que es un poco técnico lo que voy a decir, pero estos lentes ojos de pez que deforman la imagen concéntricamente y que de alguna manera exageran los escenarios, las perspectivas, a los mismos personajes, el espacio. Entonces es muy, o sea, arriesgado, pero también interesante que toda esta parte de los decorados y de los personajes estén a merced también de un punto de vista diferente a través de la cámara. También me recordó mucho a Wes Anderson en ese aspecto. Yo había visto solamente una película antes de Yorgos, pero es un cineasta obviamente al que hay que de pronto estudiar con mucho más cuidado, porque la puesta en escena que él tiene realmente es muy creativa, ¿no? Transgresora desde varios niveles, las paletas de colores, desde el uso del blanco y negro y el color, desde el vestuario, ¿no? Que es una propuesta interesante. Nilton mencionaba parte del vestuario y la verdad es que ver, por lo menos a mí, el vestuario específicamente de Bella es algo que la acompaña en todo este proceso de transgresión, de crecimiento, de cómo está vestida ella cuando es una bebé, a cómo termina ella vestida de pronto de negro, encorsetada, como él menciona, ¿no? Es una dama al final, ¿no? Y es una propuesta visual, digamos, muy interesante en varios aspectos, ¿no? Me quedo obviamente bastante fascinado con esa propuesta que tiene que ver también con la dirección de arte, la fotografía, ¿no? Y que le enriquecen Bueno, enormemente. efectivamente, en el caso de lo que estamos hablando ahora, no esos decorados que son un delirio, ¿no? Realmente para la imaginación. Lo que tú has mencionado, Carlos, el tema fotográfico, los angulares, el ojo de pez, los traveling también, que llaman la atención dentro para acompañar este viaje del personaje, que es la música, que es bizarra, ¿no? Que es extraña. eh, Sí, 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 sí. sí que es Pero extraño. a mí, por ejemplo, me hizo pensar muchos momentos en la película de Terry Gilliam, El Barón Munchausen, Las aventuras del Barón Munchausen, que Ujú, jue sí, que tiene esos escenarios también, ¿no? Extraños y extravagantes, ¿no? El mismo Brasil del mismo Terry Gilliam, incluso Tim Burton, como decíamos al inicio, ¿no? sí, claro. Hay un tufillo, una influencia evidente en la parte visual, que esto va refrendado, pues, por eso dentro de las 11 nominaciones que tiene esta peli, el tema de banda sonora, diseño de producción, vestuario, maquillaje, 11 nominaciones, pues da para mucho. O sea, Emma Stone creo que es un buen papel, no sé si tan extraordinariamente bien logrado como muchos críticos cinematográficos aplauden esa actuación, pero me gusta lo que hace. Me gusta también el personaje
de William Defoe, que es, vamos, es magistral, ¿no? Ese Godwin, ¿no? Que es God, ¿no? Le gusta que le digan God, que es Dios, y esa es incluso la propia historia de Godwin que se ve reflejada en su físico, ¿no? Este científico loco es producto, ese físico es producto de los experimentos que el propio padre hizo en este médico cuando Claro. era un niño. Y un poco todo eso juega también, ¿no? Para darle fuerza al personaje de Defoe. Y por el lado de Mark Ruffalo, que interpreta este abogado libertino, que es el quien de alguna forma guía a Bella en este viaje de autodescubrimiento sexual, mm, el personaje me parece muy caricaturesco, que no cuaja para mí. ¿El personaje o la actuación? El personaje, como está construido, me parece caricaturesco. Que creo que no, que debió habérselo tomado más en serio, el director para construir este guía, ¿no? Este cicerone de Bella a través de su despertar y su descubrimiento del mundo en todos los sentidos. Ya, pero entonces lo que te molesta es la performance del actor, no el personaje. El personaje a mí me parecía buenazo, pero creo que fue mal interpretado. El personaje es bueno, está como planteamiento, pero tal cual Rúfalo lo lleva a la pantalla, no desluce, no cuaja. Es como una broma, ¿no? Es como un personaje de risas y salsa, no lo sé, ¿no? Algo así, que no. Hace un rato conversaba con Carlos y mencionaba el tema de los cómics, y yo creo que en muchos sentidos esta película se alimenta de estos lenguajes del cómic, desde la percepción visual, iba a decir gráfica porque parecían dibujos, desde la percepción visual hasta la forma en que crea los personajes, que en muchos sentidos son estereotipados, pero que ese estereotipo funciona dentro de la lógica de la historia. ¿Me entiendes? Porque tienes una contraparte opuesta, extrema, como la inocencia de Bella y lo hijo de putés de Duncan, creo que se llama el personaje, ¿no? Que interpreta a Mark Ruffalo. O sea, esa contraposición extrema es caricaturesca, es estereotipada, pero funciona dentro de la lógica de la historia, ¿no? Sí, en Bueno, realidad Ruffalo lo lleva por una forma bastante exagerada, y no le alcanza, me parece, ¿no? Digamos, frente al personaje, creo que no le alcanza de pronto ese cariz de actuación, que creo que es porque yo creo que el personaje no calzaba en él, ¿no es cierto? O sea, pienso que de pronto podría ser un personaje mucho más seductor, tanto física como a nivel interpretativo, a nivel de voz, de miradas, de cosas, ¿no? O sea, hubiera sido mucho más paja ver a un personaje que se deconstruye, antes que Ruffalo, que casi siempre es como un macho, de estos medios grandilocuentes, ¿no? Que sí, realmente no lo es, ¿no? sí. Y creo que Mira, debió de pronto haber sido más bien un tipo seductor realmente, y con esa ironía, esa capacidad de seducción más chévere. Este era como un palabrero, nada más, ¿no? Creo que de todas maneras es muy secundario, ¿no? O sea, yo lo veo tanto al nivel como digamos, el discípulo, por decirlo de alguna manera, de God, y que sirve simplemente como un elemento que lleva a Bella tal y simplemente aparece en momentos y en momentos y en momentos, de pronto hasta cierto punto decisivos, pero que no llega realmente, digamos, a tener un protagónico enorme, ¿no? O sea, como Dafoe y Emma, que obviamente es la protagonista totalmente, ¿no? Entonces, como que eso creo que compensó hasta cierto punto los momentos en el que él aparece, pero miren, la gente creo que lo disfruta, o sea, cuando vi la película y ciertos momentos en los que estaba Se de pronto, reían. sí, no unida su actuación, sino era la deconstrucción del macho, ¿no? El tipo que era súper solvente y sí, no te enamores de mí por si acaso, y de pronto termina como una caricatura, ¿no? Eh, Así como alguien que estoy viendo, pero no voy a decir su nombre. Totalmente celoso, totalmente desubicado, ¿no?
termina siendo casi una sombra de sí mismo, ¿no? Pero Ahora, la actuación de Emma Stone, ¿no? Al margen de que sí, yo creo que sí llegó a un buen nivel. Igual hay cosas muy estereotipadas, muy simplistas, muy básicas de interpretar de esa forma, ¿no? Igual entiendo que es parte de la historia y de la lógica de la película, ¿no? Y esta vez sí hice la tarea de ver otras películas del mismo director porque suele tener los mismos fetiches. En esta película, Emma Stone hace otro personaje, ¿sabes? No es la actriz de la favorita, Ujú. es otra la performance. Y en ese sentido sí me parece piola el nivel que esta mujer alcanza, ¿no? Que no lo veo en Ruffalo. En Ruffalo, la verdad, era a David Banner, pues, ¿no? No me lo saco de Sí. las películas de Marvel, pues, sorry. claro, Creías al Hulk de los Avengers. que es lo que sí pasa con M. Stone, ¿no? Que ha tenido, además, en su filmografía personajes súper variados, ¿no? Y que además, en algunas entrevistas que he podido leer de ella, sobre el personaje, pues obviamente la cautivó todo el proceso, ¿no? De transformación que tiene ese personaje, que en algún momento Nilton mencionó bien que aludía a esta suerte de Frankenstein mujer, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera revivida y reconstruida y que obviamente, digamos, tiene todo este descubrimiento enorme a través de la película, pero sobre todo a través del sexo, como en algún momento mencionamos. Ahora, es divertido, es explorador también, le diré, donde se explora la libertad femenina desde un empoderamiento, desde su sexualidad. Siempre llegan al mismo punto, ¿no? O sea, realmente la única forma de que una mujer se libere socialmente es a través de su sexualidad. Medio raro, ¿no? Digo, se me Llama la ocurre. atención, llama la atención. A Ya, mí me llamó la atención al ver esa sí. película, sí, Bueno, a de ver, hecho, a lo totalmente. mejor no nos debe llamar tanto la atención porque es una película dirigida por un hombre y basada en una novela escrita por un hombre, que hablan de esa liberación feminista de la mujer. No lo sé, no sé si estoy siendo demasiado purista y digo que solo una mujer podría escribir o dirigir a otra para hablar y mostrar ese viaje o esa liberación o esa transgresión, no lo sé. Pero también sí, me llamó mucho la atención esta cuestión de la cuestión sexual. ¿Sabes por qué? Porque al final, fuera de todo ese descubrimiento lúdico, placentero, termina también siendo una suerte de búsqueda que se queda en puntos suspensivos, ¿no? O sea, creo que la última parte en la que Bella de alguna manera ya probó lo placentero que es el sexo y que es además una cuestión muy egoísta, muy personal, individualista, egoísta totalmente. Ella siempre lo ve así, ¿no? Pero llega un momento en el que ella prácticamente se cansa de eso y la mami del burdel es la que dice, bueno, si tenías que llegar a ese punto, ya vas a cansar la sabiduría y no sé cuánto, que era una forma obviamente de engatusarlas, pero que al final termina siendo también esos puntos suspensivos, bueno, ya, el placer, bacán, muy bien, sí, todo muy chévere, pero de pronto, pim, pasamos a otro plano, ¿no? O sea, a ella le aburrió, dijo, no, no más, ya, ¿dónde más puedo sacar algo de esto? Y quedó ahí, ¿no? Y a partir de ahí era regresar y convertirse en la esposa del discípulo y de alguna manera asumir una suerte de rol que no sé si llamarlo madurez o no, es algo que me sorprendió mucho del personaje, de su evolución, que de alguna manera ahora sí eran los estudios y ser médico y no sé cuánto y bla, 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 ¿no? Que lo vuelven a quebrar cuando ella regresa con el ex esposo, ¿no? Claro, con el esposo que la creía muerta. Pero esa onda, si bien es cierto, me parece que arrancó muy bien esa suerte de exploración, también me pareció que al final no llega necesariamente a una conclusión y más bien deja esa idea del sexo liberador potente y todo lo demás como una cuestión súper secundaria, ¿no? Quizás, este, de pronto, digamos, es ese vehículo, como dices tú, de liberación, sobre todo femenina, y además en esa época que alude a lo victoriano, 1860 y tantos, ¿no? 1870 y pico, eh, pero que de alguna manera se vuelve también un poco insípido hacia el final, ¿no? No sé, ¿qué Claro, te pero, parece? pero ¿no les parece medio divertido, también, insisto, perturbador, el concepto en general? O sea, ponte, te lo pongo así, ¿ya?
una mujer plena, o sea, con el cuerpo de una mujer plena desarrollada, y la mente de una niña inocente, le das un cachito de libertad, de liberación sexual, y puede controlar a todos los hombres, bueno, se pudrió todo. Sí, pues. Llegado a este punto, quería traer ¿no? Me pienso en esta polémica que se ha generado en algunos críticos de cine o algunos comentaristas que deslizan, ¿no? Esta idea del fetichismo que hay en esta película, o incluso algunos hablan de pederastía velada, porque, claro, estamos hablando de una mujer, como Claro. tú lo has dicho, Cristian, con el cerebro de una niña, y cómo esa mujer con cerebro de niña se convierte en el centro de atracción de los hombres, pero además ella se convierte también en esta especie de furia desatada, para experimentar en sus sensaciones y en el sexo. Ahora, lo cierto también, llegado a este punto, es que de alguna forma esta película, Pobres Criaturas, ¿no? Se cuela, se mete entre la favorita de los Oscars con unas ideas verdaderamente subversivas e inusuales, en el cine hollywoodense, que siempre ha mantenido cierta corrección en todos los ámbitos, social, política. ¿Y cómo le dio en la taquilla, gordito? Es muy, muy, digamos, interesante, ¿no? Esta, esta evolución y esta poder que está teniendo Pobres Criaturas, porque se trata de una película que con un presupuesto de 35 millones, ¿no? Es una película que ya está llegando a los Oscars, que ya duplicó este presupuesto o que requirió la película, lleva recaudado unos 70 millones más o menos a nivel mundial, y es también sintomático, tratándose no de un blockbuster, sino más bien una película que quizá entraría dentro de la categoría de cine independiente o película experimental, ¿no? Pero que está haciendo mucha caja para sus creadores, y también, como hemos mencionado en varios momentos, ganando varios premios, incluida, ¿no? Esto es lo último, los Globos de Oro a Mejor Película Musical Comedia y el de Mejor Actriz para Emma Stone. Bueno, entonces, ya que hemos hecho una revisión, ahora toca pues decir lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Quién arranca? ¿Quién Claro, arranca eso? Carlos, que arranque claro. Carlos esta vez. Para mí lo bueno es haber conseguido que una actriz como Emma Stone se interese en este proyecto. Yo creo que lo hizo más visible. Creo que de alguna manera ella atrae mucha taquilla y tiene películas que son muy emblemáticas a nivel Hollywood, que ha tocado, digamos, la historia de Hollywood, o que ha tocado hasta cierto punto, no la historia de Hollywood, ¿no? Sino, digamos, el proceso de hacer cine, como La La Land, por ejemplo, ¿no? Digamos, se ha desempeñado papeles que de pronto no eran necesariamente tan al límite, y creo que eso ha sido un acierto enorme. Si no me equivoco, ella también ha sido productora ejecutiva de la película, o sea, para que vean el interés en el guión y en el personaje que la atrapa. Y eso creo que es un buen punto en este caso, más allá de la película en sí misma, del director y de todo lo demás. Me parece que es una actriz significativa y que me encantó de ver en un papel tan transgresor. Para mí es lo bueno. Lo malo es que creo que me sorprende que esa cuestión del sexo todavía haga abrir los ojos y de alguna manera se convierta en una cuestión transgresora. Eh, Creo que más allá del personaje tan intenso que es el de William Dafoe, que me parece uno de los ejes enormes de esa suerte de visión de la ciencia por la ciencia, ¿no? De esa indiferencia que puede tener la ciencia sobre las cosas que hace, que me pareció mucho más intenso, que me pareció que podía haber sido mucho más rico, sobre todo porque creo que Emma era justamente la que debía seguir ese paso que al final, digamos, queda en esa caricatura del esposo
con la mezcla con la cabra, ¿no? Me pareció un mal final en ese aspecto, esa forma en la que terminó ese personaje, ¿no? Y abandonando un poco lo que William Defoe era, porque el discípulo, al final no era un discípulo, era un tipo muy bonachón que, ¿no? Que aceptaba cualquier cosa, que no tenía dilemas. Pero creo que el gran cambio de Bella debió ser, me parece, ese. Y me pareció un poco desaprovechada esa cuestión del personaje. Y de pronto lo feo de la película es que creo que hubiera sido muy simpático ver a un personaje que esté a la altura de Bella y que de alguna manera rompa también su carga intelectual, ¿no? Creo que era solamente God, pero era el papá, ¿no? Era el tipo que la creó, ¿no? Al final el conflicto, resuelve el conflicto del papá muy rápidamente. Por ahí tenía también la idea de Blade Runner cuando este androide Nexus 6 me parece, Roy, ¿no? Lo busca y para pedirle más vida y termina matándolo, ¿no? Una escena muy intensa, ¿no? En esta ella entiende bien cosas que me parecieron muy rápidas, pero yo pensé que se iba a quedar, digamos, de pronto como a la discípula y que no haya de pronto una contraparte, que de alguna manera desafiara a Bella más allá del sexo, es lo que también me produjo cierto vacío al final en la pena, ¿no? O sea, pasa de Mark Ruffalo, que era una caricatura de un hombre, a otra caricatura más grotesca, que era la del ex esposo, que hubiera sido más bien más chévere que de pronto él es esposo justamente, cree en ella una suerte de dilema a nivel de pronto moral, a nivel intelectual, y que no sea pues simplemente un matón caricaturesco que al final termina siendo una cabra, ¿no? Con el cuerpo, con la cabeza del marido. Eso me parece lo feo. Voy yo. Lo bueno para mí es la propuesta visual de la película, ¿no? Que me trajo a la cabeza, pues, lo que he mencionado, las películas de Terry Gilliam, lo mejor el universo de Tim Burton, y el final, ¿no? Que es una especie de jolgorio, de hilarante y delirante venganza feminista de parte del personaje de Bella. Lo malo que creo que es demasiado larga, que sobran algunas subtramas, que a lo mejor fuera de fortalecer el mensaje de la película, lo que hacen es más bien redundar en el mismo. Y lo feo que Emma Stone haya desplazado a Margot Robbie en la nominación a Mejor Actriz para los Oscars. Emma Stone ya tiene un Oscar por La La Land y seguro que este año, pues, es muy posible que Lily Gladstone le gane el Oscar a Emma Stone a Mejor Actriz por su actuación en los asesinatos de la Luna. Pero, pero creo que le ha quitado la oportunidad a Margot Robbie, Emma Stone en este caso, de, ¿Por qué iba Margot Robbie? de acceder por... ¿Perdón? ¿Por qué película iba ella, Margot Robbie? Barbie, por Barbie, que es otra de las ignoradas. ¿Está jodiendo? No. Sí, claro. Claro, para mí, hace un papel extraordinario la Margot Robbie en Barbie. Al Gordo. menos debió ser nominada también, Yo creo que tú jugabas con Barbies pero cuando la han ignorada. eras chiquito. Tus papás te dijeron que eran ya yo y tú decías, no Bien. importa. Es chévere ver que los dos han tenido comentarios con respecto a lo bueno, lo malo y lo feo, que están muy asociados con las ideas sociales, las críticas, las transgresiones, más allá de la película. Eso es chévere, porque significa que, bueno, quiero pensar que el 80% de la gente que vaya a ver una película salga pensando algo, ¿me entiendes? Que no te quedes solamente en la experiencia cinematográfica en la sala, sino que lo bueno del cine arte, como lo conceptualizamos nosotros que ya estamos viejos, y te dejan pensando cosas más allá de la historia, de los actores, de la cinematografía. A mí me encanta cuando una película es capaz de hacer eso. Y yo diría que esto es precisamente lo bueno de esta película. Lo segundo, definitivamente los dos protagonistas. Los personajes muy bien creados, muy sustentados en el proceso de la historia, ¿no? La degeneración afectiva
de God por Bella y la degeneración sensitiva a la racional de Bella en el transcurso de la historia, que eran dos historias cruzadas que se iban en algún momento encajar, ¿no? El creador con la creación y la creación despidiendo al creador para asumir el nuevo rol de creadora. Me gustó ese giro, ese ciclo de vida, al margen de que si fue válido o no todos los procesos que siguieron los personajes dentro de la historia, pero me gustó ese cierre entre ellos dos. Más allá de la interacción de Bella con los otros personajes. Lo malo, que siento, que coincido con Carlos, y creo que Nilton también lo mencionó, la facilidad con la que creaste un mundo donde todo lo negativo es el patriarcado, ¿no? Fue muy facilista, muy simplista. Entiendo que para la lógica de la historia estaba bien, pero siento que ahí debieron haber jugado un cachito más desde el punto de vista femenino también, porque no hay esa intención, salvo en la mami del prostíbulo, ¿no? Que es la única presencia femenina que supuestamente puede tener una connotación negativa. Y lo feo es absoluto y simplista. Rúfalo. El único que no debe haber estado en la película fue él. Que, Y hagan, que el Antimos haga una nueva versión y que meta a Sacha Baron Cohen como el abogado. Hasta Loren Borel la rompió, ¿no? Porque es uno de los clientes del prostíbulo. Y me sorprendió verlo porque, digamos, empiezan a aparecer personajes grotescos, ¿no? ¿Se acuerdan el tipo con el gancho? claro, Pero Loren Borel es un actor, pues, que tiene una deformidad física enorme, que ha sido explotada muchísimo en las películas en las que ha actuado. Y que me acuerdo que he leído por ahí comentarios que pensaban que era un tipo al que lo habían maquillado, ¿no? Y todo, ¿no? Pero no, Loren Borel es es así. Es así. y entonces era un guiño para por lo menos quienes conocían al actor y de alguna manera me sorprendió justamente verlo en una de estas escenas en las que Bella asume lo grotesco como una forma también de aprender, ¿no? De qué le producía eso. Pero bueno, intenso. Ya, ¿y la van a ver de nuevo o no? Sí, claro, a mí me encantaría verla otra vez, de fijarme obviamente en más cosas y en más detalles, ¿no? Porque la propuesta visual es tan intensa que no basta con una, ¿no? Sí, ese exige un visionado para revisarla con detalle, pero en mi caso creo que dejaría pasar un tiempo para volver a verla. No tan cerca, Así. para terminar de digerir ciertas cosas, sí. Ahorita lo ha afectado la... No ha afectado al gorila. No me ha afectado, pero creo que es de estas películas que hay que reposarlas para luego verlas con Tienes otros que rezar ojos. 10 rosarios, gordito, antes de verla. Y no haber tomado tu Viagra antes de la película, gordo, porque después reaccionas. Reaccionas sin control. Así es, desaforadamente. Yo sí la voy a ver de nuevo, alucina. Y pronto, porque quiero disfrutar un poquito más, prestarle un poquito más de atención a los decorados, al aspecto visual, ¿no? Me gustaría ir para revisar eso que en el cine no te da el chance y que en el video sí, ¿no? Por ejemplo, las películas de Wes Anderson la he visto un huevo de veces, Claro. y cada vez me gusta encontrar más detallitos en los escenarios, en la forma en que usa los colores, ¿no? En esta la tengo que ir a ver al cine porque no está en stream todavía, no está en video todavía, y sí me provoca verla de nuevo por este tipo de detalles. Este ha sido un episodio más de Ya la vi, el podcast de los cinéfilos. Nos volvemos a escuchar en la próxima edición. Y si te ha gustado, déjanos un like, síguenos en nuestro Instagram y sobre todo, comparte el episodio. Chao y nos vemos en el cine. Nos vemos, Carlos, Cristian. Hasta el Chau. próximo episodio. Nos vemos, muchachos. Cuídense.